nadie puede llamarse espiritual si nunca ha tenido un encuentro con Cristo. En otras palabras, nunca lo ha recibido, nunca se ha entregado al Señor. Este es el primer factor vital para una vida de espiritualidad. Tener, recibir, creer en Jesucristo. Hay un segundo factor que es el que vamos a ver en este día. Y el segundo factor para una vida de espiritualidad es el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan vital el Espíritu Santo para una vida de espiritualidad? Porque el Espíritu Santo está implicado en la producción de espiritualidad. Si hay alguien que produce espiritualidad en usted, es el Espíritu Santo. Porque usted por sí mismo no puede producir espiritualidad. Usted en sus propias fuerzas no puede producir espiritualidad. Quien hace esa producción, quien hace ese crecimiento, quien lo lleva a ese nivel de espiritualidad es el Espíritu Santo, y ahora le voy a decir por qué. Número uno, porque el Espíritu Santo fue quien te convenció y me convenció de pecado. Fíjese lo que la Biblia dice en Juan 16, 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, dice la Biblia, hablando Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y está hablando acerca del Espíritu Santo. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, dice que una de las obras, uno de los ministerios, una de las cosas que va a hacer en el mundo y que está haciendo ya es convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted hoy tiene a Cristo en su corazón, fue porque el Espíritu Santo lo convenció. Si usted hoy reconoce que es un pecador y se rindió al Señor, se entregó al Señor, fue porque el Espíritu Santo produjo esa obra de redarguirle, es decir, de convencerle. La espiritualidad se logra entregando nuestra vida a Cristo, pero la obra de convencimiento la hizo el Espíritu Santo, quien nos llevó a los pies de Cristo. Por lo tanto, si usted quiere ser un hombre, una mujer espiritual, necesita reconocer y tomar en cuenta a la persona divina llamada Espíritu Santo. Porque Él convence al mundo de pecado. Quizás alguien pudiera decir, yo no necesito, yo me siento bien, yo me siento que soy espiritual porque medito, porque pienso, etcétera, etcétera. Recuerde, la espiritualidad que estamos estudiando aquí es una espiritualidad bíblica, no es yoga. No es meditación para poder hacer un viaje astral. Esa no es la espiritualidad de la palabra del Señor. Esa no es la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica, la que Dios aprueba, la que Dios quiere para todo ser humano, inicia en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, a quien tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida cristiana. Hay otra función que hace el Espíritu Santo, por eso no podemos presumir de espiritualidad si llevamos una vida totalmente desconectada con el Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo aquí de acuerdo a la palabra del Señor? Dice, Él os guiará. Para llevar una vida espiritual necesitamos aceptar la guía del Espíritu Santo. No puede presumir de espiritualidad si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario, como niño pequeño, tomar la mano del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, porque Él nos guiará a toda la verdad. Otra de las cosas del ministerio del Espíritu Santo de Dios es que no solamente nos convence de pecado, no solamente nos guía, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, la Biblia dice, Él, es decir, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. ¿Quién te enseña? El Espíritu Santo. Lo que sabemos de Dios es porque el Espíritu Santo nos los ha enseñado. Lo que usted sabe de la vida cristiana, lo que usted sabe de la Biblia, lo que usted sabe de su responsabilidad, lo que usted sabe de las promesas y de las bendiciones del Señor, usted las sabe, usted las conoce porque el Espíritu Santo es quien le enseñó. Jesús dice que Él, es decir, el Espíritu Santo, enseñará todas las cosas, dice, y os hará recordar todo lo que os he dicho. Es necesario que el Espíritu Santo nos guíe. Pero no solamente aquí, sino que también Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, dice, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta que solo los que son hijos de Dios, o solo aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, Dios el Padre dice, estos son hijos de Dios? La vida cristiana no la podemos llevar a nuestra manera. Tu crecimiento espiritual no va a producir, no va a multiplicarse a tu modo, a tu estilo, a tu conveniencia, a tu entender. Tu vida espiritual produce, crece, se multiplica por la obra del Espíritu Santo en ti. Por eso es muy importante no menospreciar y no olvidarnos de que el Espíritu Santo está en ti. Y necesitas tomarlo en cuenta en tu vida, porque ignorar al Espíritu Santo es menospreciar ser guiados por Él. Y la Biblia dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, dice, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo fue dado para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Por eso no podemos llevar una vida engañándonos a nosotros mismos, queriendo crecer a nuestro modo, escuchando nuestra propia opinión, escuchando consejos de fuera, o menospreciando la voluntad del Señor, menospreciando lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. No puedes andar tocando trompeta afuera de creerte muy espiritual si tiene más de una semana o un mes que no dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Hay otra función que el Espíritu Santo hace en ti de acuerdo a Romanos 8:16. Y es que el Espíritu Santo nos da seguridad. La Biblia dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se imagina usted esta escena, este cuadro?
el Espíritu Santo relacionándose con nosotros, es decir, con nuestro espíritu, y haciendo esa obra de convencimiento, es decir, trayendo seguridad, trayendo paz a tu vida. El Espíritu Santo dándote esa seguridad, diciendo: eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. ¿Alguna vez le ha atormentado la duda? ¿Alguna vez usted se ha sentido: seré o no seré? ¿Voy bien o no voy bien? ¿Me estará escuchando Dios o no? A lo mejor, y de repente llega la duda, de repente llega la inseguridad, pero de repente usted se siente convencido, usted se siente fortalecido, usted se siente con una motivación de fe fuerte. ¿Quién cree que hizo esa obra? El Espíritu Santo, que habló a tu espíritu y trajo paz, seguridad, y te quitó esa duda que tenías si eres o no hijo o hija del Señor. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, te convenció, te trajo seguridad y te sentiste seguro diciendo: si soy hijo del Señor, porque el Espíritu Santo trae esa seguridad. Además de todo esto, inclusive aún en la oración, que es parte de un crecimiento espiritual y de una vida de espiritualidad, aún en la oración, el Espíritu Santo está muy involucrado cuando oramos, porque Él nos ayuda en la oración. Por ejemplo, Romanos 8:26. En Romanos 8:26 la Biblia dice: y de igual manera el Espíritu, y dése cuenta que Espíritu está con E mayúscula, porque se refiere y está hablando del Espíritu Santo. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice la Biblia. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermano, hermana, está presente cuando oramos, y cuando aparentemente no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo de repente toca nuestra mente, toca nuestro corazón y nos da la lista de lo que debemos de pedir. ¿Cómo debemos de pedir? ¿Con qué actitud debemos de acercarnos al Señor en la oración? Para no andar en la oración, no sé si le ha pasado que de repente usted quiere orar y dice: pues, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por quién oro? ¿Cómo le hago? El Espíritu Santo ve esa necesidad y Él empieza a intervenir, empieza a interceder por ti, empieza a ayudarte para que tu oración, tu plática con Dios sea una plática placentera, una conversación con Dios profunda, una oración hacia el Señor en la que aún puedes experimentar quebranto, porque de repente iniciaste a lo mejor muy frío orando, sentías como que Dios no estaba presente. Pero de repente empezaste a orar, a pedir, a poner en orden tus pensamientos, y empezaste a fluir, y de repente empezaste a profundizarte en la conversación. ¿Y qué crees? Terminaste bendecido, bendecida, terminaste postrado, llorando delante del Señor, y terminaste satisfecho en esa plática con el Señor. ¿Quién crees que te ayudó? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él está presente en las oraciones. Además de todo eso, también el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestras vidas, porque la Biblia dice que Él reparte los dones espirituales.
Él da a cada uno, dice, la manifestación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, desde el primer versículo en adelante, habla de los dones del Espíritu Santo y cómo Él reparte a cada quien como Él quiere. Mi hermano, una vida de espiritualidad se produce gracias a la intervención, a la presencia, a la obra del Espíritu Santo dentro de usted. Quizás a veces te sientes como que la carne te gana. Pues, ¿qué crees? Cuando sientes que la carne te gana, cuando sientes que el pecado te está ganando, cuando sientes que el mundo te está arrinconando y tú dices, no puedo vencer esto, pues mira, te tengo buena noticia de acuerdo a la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a vencer la obra de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aún nuestra vida espiritual es afectada tanto así por el Espíritu Santo que aún a través de Él y por Él podemos vencer toda opresión, toda cosa negativa, todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa a veces no nos deja o nos impide hacer. Y tú dices, no puedo, es que la carne me gana. Quisiera orar, pero me da sueño. Quisiera leer la Biblia, pero de repente ya no lo hago. Quisiera consagrarme, pero no puedo. Al final de cuentas termino haciendo lo que no quiero hacer. Pues la Biblia dice que usted puede vencer esa naturaleza pecaminosa si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que usted puede hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu Santo. En otras palabras, mi hermano, si usted aprende a caminar con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dará la victoria sobre cualquier pecado, sobre cualquier obstáculo. Gracias, no porque usted tenga mucha resistencia, porque recuerde que la resistencia que podamos tener, la fuerza que podamos tener, proviene y es resultado de nuestra relación con el Espíritu Santo. Además de esto, no solamente el Espíritu Santo nos ayuda a vencer la carne, sino que también siembra en ti su fruto. Gálatas 5:22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley, no hay nada que lo impida, no hay nada que lo limite. Hay un fluir, hay una fuerza del Señor en ese fruto, de tal manera que esas cosas que a veces faltan en nuestras vidas, si damos lugar al Espíritu Santo, Él empezará a fluir en nosotros, sembrándonos amor y arrancándonos el odio. Nos va a quitar el enojo y nos va a llenar de su gozo. Va a quitar ese momento de ansiedad para darte paz. Va a quitar esa actitud de impaciencia, que todo te enoja, de todo gritas, para darte paciencia, para darte bondad, para darte fe. Y todo esto es resultado de el Espíritu Santo en ti y en mí. Y por último, y no porque sea de menor importancia, es que el Espíritu Santo nos llena.
Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es aquel que puede pregonarse a sí mismo espiritual si no lleva una relación con el Espíritu Santo? No puedes pregonar, no puedes decir, no puedes andar presumiendo de espiritualidad si usted desconoce al Espíritu Santo en su vida. No debe de ignorarlo. No debe de ver al Espíritu Santo como una simple doctrina. Es muy importante que usted vea al Espíritu Santo como la persona divina, como Dios Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Usted no puede presumir de espiritualidad y no debe de engañarse a sí mismo creyéndose espiritual si usted no lleva una buena relación con el Espíritu Santo. Usted tiene que ver al Espíritu Santo como la persona que vive dentro de usted, porque el Espíritu Santo vive en usted desde el momento que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón. Todas estas cosas que hemos visto en este momento no vienen por sí solas. Usted no puede aprender de las Escrituras solo por sí mismo en su propia fuerza, porque el Espíritu Santo es quien nos enseña. El maestro de la iglesia es el Espíritu Santo. El que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. El que está en las oraciones de la iglesia es el Espíritu Santo. El que trae paz y seguridad a la iglesia es el Espíritu Santo. El que da los dones y de repente la iglesia empieza a multiplicarse con los dones, las manifestaciones, es porque el Espíritu Santo ahí está presente. De repente usted empieza a ver que su vida está siendo transformada y usted está siendo cambiado. Es gracias a la obra del Espíritu Santo que está sembrando en ti su fruto del amor, gozo, paz, paciencia, etc. Así es que, mi hermano, la espiritualidad es tan importante y tan vital en la vida cristiana porque no todos los que se dicen ser cristianos son espirituales. Porque no te hace espiritual estar dentro de 4 paredes de una iglesia. La espiritualidad inicia con Cristo. 2, la espiritualidad la produce el Espíritu Santo. Todas esas cosas que usted quiere lograr espiritualmente, las lograrás, las verás realizado en tu vida, siempre y cuando tomes en cuenta al Espíritu Santo, que es quien produce espiritualidad en tu vida a través de la palabra del Señor. Así es que quiero dejarte con este tema solamente leyendo 2 Corintios 13:14. La Biblia dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo es tan vital en nuestras vidas que no podemos descuidar nuestra comunión con Él. Descuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo es negarnos a nosotros mismos producir espiritualidad. Ignorar al Espíritu Santo en nuestras vidas es negarnos a nosotros mismos
vernos como cristianos espirituales. Este es entonces el segundo factor de la espiritualidad. Número 1, primero recibir a Cristo. Y número 2, el Espíritu Santo, porque Él es quien produce la espiritualidad en tu vida, en mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por oír y ver esta plática de la espiritualidad. En la próxima clase miraremos el tercer factor de la espiritualidad. Por favor, revisa la lección, los apuntes. Al final vas a encontrar una tarea. Por favor, realízala. Felicito a todos aquellos que están mandando sus evidencias que demuestra realmente interés por crecer y buscar una espiritualidad bíblica.